Nunca olvidaré haber escuchado sobre la web oscura y todas las cosas locas que se podían encontrar allí. Mis amigos y yo en la secundaria amábamos las leyendas de Internet y pasábamos mucho tiempo navegando por lugares como Reddit y 4chan en busca de cosas raras, tanto viejas como nuevas. No buscábamos nada en específico, solo nos gustaba el factor sorpresa y la imprevisibilidad de lo que podíamos encontrar. Creo que mi generación se sintió realmente atraída por este tipo de comportamiento debido a cosas como LimeWire. Fuimos la primera ola de niños a los que se les dieron dispositivos electrónicos y conexión a Internet, y luego se nos dejó a merced de nuestros propios intereses. Esta fue la primera era en la que una persona podía escuchar algo, y luego ir a la web para aprender más al respecto. Mientras muchos de nosotros solo descargábamos canciones y videos musicales, otros habían aprendido que se podía descargar prácticamente cualquier cosa de LimeWire. Esto convirtió al programa en una especie de ruleta extraña donde nunca sabías lo que podías ver. Un minuto pensabas que estabas descargando una canción de My Chemical Romance, y luego era un video de decapitación, así que, como pueden imaginar, estábamos bastante fascinados con la noción de la web oscura. Al principio, era solo algo de lo que hablábamos, cosas aleatorias que habíamos oído, y rumores que inventábamos, o historias de terror que leíamos en línea. Todo esto avivaba una fascinación que simplemente no desaparecía, al menos hasta que lo vimos. No hay otra forma de describirlo. La web oscura es la última frontera. Es el único lugar donde una persona puede explorar verdaderamente y posiblemente ver algo que ningún otro ser humano verá. Comenzamos a aprender sobre lo que requeriría un viaje a la web oscura. Ninguno de nosotros quería usar nuestros propios dispositivos para hacer ese viaje, así que consideramos conseguir una laptop desechable. Claro, siendo estudiantes de secundaria, no teníamos mucho dinero disponible para eso. El impulso de dar el paso era tan abrumador que un día no me importó. No es como si entrar en la web oscura fuera ilegal, todo depende de lo que hagas cuando estés allí. Les dije a todos que iba a resolverlo con mi computadora en casa. Me tomó un par de días de investigación, pero lo resolví. No voy a explicarlo para que no cometan los mismos errores que yo. Solo diré que se requiere un navegador especial para acceder. Si realmente quieren ir, tendrán que aprender el resto por sí mismos. Hice las modificaciones adecuadas, descargué el software que necesitaba y luego comencé a experimentar. Llegar a la web oscura es en realidad mucho más fácil de lo que dicen. La parte difícil es navegar por ella. No hay URLs como en el Internet regular. Tienes que conocer las direcciones web altamente específicas para encontrar el sitio. Esto evita que cualquier persona entre en la web oscura y tome un tour por algunos lugares potencialmente sórdidos. No desanimado, fui a mi viejo amigo 4chan. Los usuarios anónimos allí tenían algunos consejos para mí, principalmente para decirme que me mantuviera alejado. Pero después de una noche de preguntar y negociar, finalmente me dieron un enlace copiado y pegado a una lista de URLs de la web oscura. Había miles de ellos. Recuerdo haberme sentido mareado cuando lo vi. No podía ni imaginar todas las cosas locas que estaban archivadas ante mí. Así que comencé de la misma manera que cualquiera lo haría, un enlace a la vez. No puedo expresarles lo decepcionado que estaba cuando pegué el primer enlace y me llevó a un sitio web muerto. Pensé que me habían engañado completamente. Los primeros 10 o 20 enlaces fueron todos iguales, sitios web muertos. Aún así, no iba a rendirme. Había pasado un año de mi vida en la secundaria hablando sobre las maravillas de este lugar. No podía simplemente darme por vencido y decir que me había equivocado, que no había nada. Hice lo que cualquier joven sensato haría, salté adelante en los enlaces. De hecho, encontré el enlace que parecía más sospechoso y lo seguí. Y esta vez, el sitio web no estaba muerto. Era una especie de mercado en línea, y como pueden imaginar, todos los artículos a la venta no eran cosas que se podían comprar en una tienda. Tropecé con algún tipo de sitio fetichista donde se podía comprar orina, y me refiero a cualquier tipo en el mundo. Parecía que el sitio se ocupaba principalmente de orina limpia, del tipo que pasaría una prueba de drogas. Había encontrado el tesoro. Navegué un poco solo para asegurarme de no perderme nada. Después de todo, era un explorador. Necesitaba hacer un informe preciso a mis amigos. El resto de la noche pasó lento, como lo hace la investigación metódica.
Mis amigos estaban alucinados cuando les conté. No podían creer que realmente había encontrado algo y que lo había hecho en mi computadora en casa. Siguieron preguntándome si estaba loco y si el FBI ya estaba monitoreando mi casa. A pesar de todas las burlas, cada uno de ellos quería ver lo que había encontrado. Durante algunas semanas después de esto, mis amigos venían a mi casa después de la escuela, usualmente cuando mis padres estaban en el trabajo. Probábamos URLs aleatorias de la lista copiada y pegada. La lista en sí estaba alojada en uno de esos viejos sitios de intercambio de textos, así que cualquiera podía cambiar el documento en cualquier momento. Había veces en las que veíamos a alguien eliminar una URL o escribir una nueva en la parte inferior. De hecho, teníamos nuestra propia lista de sitios web que habíamos visitado y sitios web que estaban muertos. No puedo ni empezar a contarles todas las cosas locas que vimos. Comenzó con un extraño sitio de orina, pero eso fue realmente la punta del iceberg. Eso es solo el tipo de sitio web que se puede encontrar en el Internet normal hoy en día. Orina en bolsas, pedos en frascos, cosas típicas de OnlyFans. Es casi como si la depravación de la web oscura hubiera sangrado lentamente en el Internet normal en los últimos años. De todos modos, pasamos a URLs más interesantes. Una semana exploramos otro mercado que se comportaba más como un foro. No se movían bienes, sino un servicio. Los miembros de este foro afirmaban ser asesinos a sueldo de diversos orígenes, todos con diferentes habilidades y diferentes tipos de objetivos que estaban dispuestos a matar. Esta última parte variaba mucho y se reflejaba en el precio. Un asesino promedio dispuesto a matar a personas promedio pedía alrededor de $20,000, ya sea en moneda americana o mexicana. Los precios más altos rondaban los $100,000. Con $50,000 por adelantado y luego $50,000 después de que se llevara a cabo el asesinato. Estos eran típicamente para los objetivos de alto perfil. El vendedor aceptaba solo moneda americana o rusa. Definitivamente fue alucinante de ver, pero no había forma de verificar nada de esto. Parte de nosotros estaba convencida de que todo era solo gente jugando a ser lo que decían ser. Nos dio curiosidad, así que hicimos una cuenta en el foro de asesinos. No requería mucho, como pueden imaginar. Menos es más para un foro de asesinos. Parecía ser una forma de solo hacer contactos, y luego los detalles y el dinero se intercambiarían más tarde, probablemente en persona. Navegamos por el sitio web, pero no encontramos nada que consideráramos prueba de que lo que estábamos viendo era realmente real. Mientras explorábamos el sitio web, apareció una pequeña burbuja azul en la esquina superior derecha de mi pantalla. Parecía un globo ocular, pero solo del tamaño de una uña del meñique. Al principio no pensé mucho en ello. Honestamente, solo pensé que era algo del navegador, como que necesitaba una actualización o algo así, y seguí explorando. No fue hasta que terminamos por el día y todos se iban a casa que la noté de nuevo. Incluso después de cerrar los programas que usábamos para navegar por la web oscura, esa pequeña burbuja azul seguía en la esquina superior derecha, ahora contra el fondo de mi monitor. Hice todo lo posible para eliminar la burbuja de mi computadora, pero fue en vano. Reinicios, apagados prolongados, escaneos de antivirus, purgas de software, todo. Era parte de mi computadora. Supongo que simplemente tenía que lidiar con eso, lo cual resultó no ser un problema. Siendo un niño joven y tonto, olvidar la burbuja fue como una segunda naturaleza para mí y, créanlo o no, seguimos explorando la web oscura a pesar de esa pequeña burbuja mirándonos. Pasaron otras 2 semanas antes de que encontráramos un sitio web que nos interesara mucho a todos. Era un mercado negro para hackers y piratas de datos. Había currículums de hackers allí, listas de cosas que podían hacer por ti, incluso algunas cosas que podían enseñarte. Era como un centro para el registro de teclas y el ingreso por la puerta trasera. Por alguna razón, estar en este sitio web no nos asustó, aunque este parecía ser el lugar donde realmente podrían suceder cosas malas. Nos quedamos en ese sitio web por un tiempo, hasta que un día esa pequeña burbuja azul desapareció de la esquina. Todos nos miramos y reímos, dejando que el susto pasara, y luego seguimos explorando. La página web se volvió gris y apareció un cuadro de texto en la pantalla. Todos comenzamos a gritar y aplaudir como si acabáramos de terminar un nivel de videojuego, a pesar de no tener ni idea de lo que acabábamos de encontrar. El mensaje decía algo así: «Hola, soy uno de los administradores de este sitio web.
Registramos a todos los que pasan por aquí lo mejor que podemos. Pero he seguido monitoreando tu actividad desde tu primera aparición en nuestro sitio web. Te he visto en nuestros servidores todos los días, y he llegado a la conclusión de que no tienes interés en comprar o utilizar ninguno de los servicios listados. Sospecho que, incluso si tuvieras interés, no tendrías forma de pagarlos porque eres un grupo de estudiantes de secundaria que han mordido más de lo que pueden masticar. El tipo continuó explicando que no estábamos en ningún tipo de problema, y que el equipo de administración no tenía problema con que miráramos alrededor, pero que otros sí, debido a la naturaleza sensible del sitio web. Muchos hackers reales acechan justo debajo de la superficie, y dado que estaba usando mi computadora en casa y la conexión a Internet de mi familia sin ningún tipo de protección contra virus, mi conexión a la web oscura era comparable a un cartel rojo parpadeante con toda mi información personal. No tenía idea de que mi presencia en cada sitio web era una bandera roja para que la gente viniera y se aprovechara de mí. Luego dijo que, si tomaba más precauciones para proteger mi conexión, estaría seguro en mis exploraciones. Continuó preguntando si había notado una pequeña burbuja azul en mi pantalla. Escribí que sí, que había estado allí por una semana o dos. El administrador explicó que había recogido a un autoestopista en uno de estos sitios web oscuros y que esa persona estaba rastreando todo lo que hacía. No podían verme a través de la pantalla ni nada por el estilo, pero podían ver todo lo que hacía en nuestra internet doméstica, probablemente en un intento de chantajearnos. El administrador explicó que, cuando miró mi conexión, se tomó la libertad de eliminar a mi autoestopista. Deberías salir ahora si sabes lo que es bueno para ti. Fue el último mensaje que recibí de ellos. Todos nos miramos con esa misma sensación de incredulidad. Siendo chicos de secundaria, necesitábamos más que un mensaje espeluznante. Uno de mis amigos se inclinó sobre mi hombro y escribió: ¿Cómo sabemos que esto es legítimo? Cualquiera podría estar inventando esto. El administrador procedió a responder con mi nombre completo y dirección, el nombre completo de varios otros amigos en la habitación y la escuela a la que todos íbamos. Cerramos frenéticamente el navegador y puedo decirles que nunca he vuelto a la web oscura. Una noche, mientras navegaba al azar, encontré un sitio con un acertijo y una casilla de texto para ingresar la respuesta. Después de resolver el rompecabezas, me llevó a otra página que tenía un mensaje para descifrar en otra casilla de texto. Básicamente, cada página era un rompecabezas y cada vez se volvía más difícil. Tenía 15 años y no era muy inteligente con esas cosas, así que encontré un foro donde otras personas también lo habían descubierto, y todos estaban hablando de ello. Aparentemente en la página final aparecía una fecha y una cita de Alicia en el País de las Maravillas. Creo que solo era un sitio para entretener a decodificadores y programadores muy experimentados, pero también había especulaciones de que podría ser un sitio de reclutamiento de hackers, similar a Cicada 3301. De cualquier manera me asustó mucho. A pesar de estos miedos, no podía apartar la mirada. Me gustaba mucho descifrar códigos secretos y esto parecía un desafío mental. El foro que encontré se volvió increíblemente útil, casi como una guía de videojuegos, ayudándome a resolver algunos de los rompecabezas posteriores. Quería resolverlos todos por mi cuenta. Cualquier buen descifrador de códigos sabe que posiblemente hay más de una forma de resolver un acertijo y los resultados pueden ser diferentes. Pasaba unas horas después de la escuela cada día tratando de resolver el último acertijo. No me llevó mucho tiempo llegar a la misma página a la que todos los demás habían llegado. Una fecha y una cita. Pero había algo más también. Una repugnante máscara de cerdo sangrienta en el extremo de una mesa junto al texto. Tal vez ni siquiera era una máscara. Podría haber sido una cabeza de cerdo auténtica, decapitada del cuerpo. Quiero decir, se veía así de espantosa. Había algunas personas en el foro que afirmaban que había niveles adicionales después de ese, pero la gran mayoría de los decodificadores lo negaba, y decía que la casilla de texto con la cita y la fecha era el final de este acertijo. No sabía a quién creer, pero teniendo mucho tiempo libre y ya estando invertido, decidí seguir intentándolo, tal vez había más. Me puse en contacto con uno de los chicos conspiradores y le pregunté cómo avanzar más allá de la página de la cabeza de cerdo. Al principio no respondió, pero después de insistir se volvió bastante hostil con todo tipo de amenazas.
Este tipo no veía la decodificación como un rompecabezas. Lo veía como una carrera hacia algún tipo de premio, así que quería mantener su progreso para sí mismo. Dijo que me hackearía y me arruinaría la vida si lo molestaba de nuevo. Esto solo aumentó mi interés. Como probablemente ya adivinaste, yo era un super nerd en la secundaria, algo versado en la web oscura. Tenía algunos trucos para enmascarar mi IP de investigaciones no deseadas. Conforme pasaba la semana, algunos decodificadores avanzaron desde el último nivel. Yo era uno de ellos. No quiero profundizar mucho en lo que era el rompecabezas, pero descubrimos que había un código oculto en la fecha y la cita en la pantalla. Si escribías los caracteres faltantes, te enviaba a otra pantalla. La siguiente pantalla tenía una pregunta en una casilla de texto, y un temporizador que comenzaba en 3 minutos, y el resto del cadáver sangriento del cerdo. Ahora sabía que no era una máscara. Eran fotos reales de un animal decapitado. La naturaleza espantosa de la foto hacía increíblemente difícil concentrarse en el rompecabezas en cuestión. El temporizador lo hacía aún peor. Cuando llegaba a 0, te devolvía a la última casilla de texto del rompecabezas, donde tenías que esperar 24 horas para ingresar los caracteres secretos. Aquí está el truco. Cada vez que volvías e ingresabas al siguiente rompecabezas, el temporizador era 30 segundos más corto. Solo tenías 6 intentos para resolverlo, y si usabas todos los intentos, eso era todo. Juego terminado. Este tomó al foro un poco más de tiempo para resolver, ya que nadie quería ser el mártir y sacrificar sus intentos. También realmente cortó la poca comunicación y cooperación que quedaba entre los usuarios. Después de 9 o 10 días, la gente empezó a caer como moscas, incapaz de mantenerse alejada de darle una oportunidad a la siguiente pantalla. La gente se volvía loca en el área del foro después de perder. Traté de ser tan paciente como me fue posible. Pasaba noche tras noche tratando de resolverlo en papel en lugar de desperdiciar mis intentos. No fue suficiente, sin embargo. Finalmente, después de conversar con algunos solucionadores que aún eran útiles, decidí darle una oportunidad a ver si funcionaba para mí. Realmente no creía que esto terminaría en fama o riquezas, así que no pensaba que perdería nada. Solo era un pasatiempo divertido para mí. Digamos que fallé rápidamente. Todo lo que se me ocurrió en papel se desplomó tan pronto como mi pantalla se congeló en el rompecabezas anterior, condenado a solo acechar en el foro ahora. No importaba. Me quedé unos días más para ver si alguien lo pasaba y me aburrí y seguí adelante. La web oscura es un lugar profundo. Hay muchas otras cosas para ver. En mi defensa, no fallé totalmente. En realidad, guardé mi último intento por si algo se me ocurría, o en el caso de que la respuesta se publicara en algún lugar. Aún así, olvidé todo el asunto mientras seguía adelante con otras rarezas en esa web. No pasó ni una semana cuando recibí un correo electrónico de una cuenta encriptada, y no me refiero a que el mensaje en sí estuviera encriptado, aunque probablemente lo estaba. Quiero decir, la cuenta de correo electrónico en sí era ilegible, intrazable. No tenía forma de responder porque para mi remitente la cuenta que lo envió no existía. Tuve un mal presentimiento tan pronto como vi ese misterioso origen. Tenía un mensaje simple. «Hey, sigue intentándolo. Estuviste muy cerca y nos gustaría verte tener éxito. Dale una oportunidad a ese último intento. De tus amigos del otro lado». Empecé a sudar antes de terminar de leerlo. Todas las precauciones que tomé eran inútiles. Alguien de la web oscura había encontrado mi cuenta de correo electrónico personal y se había puesto en contacto conmigo. Esto significaba que sabían mi nombre, dirección, realmente todo sobre mí. La privacidad no existía de repente. Me encontré asustado de la electrónica dentro de mi casa. Fue entonces cuando mi interés en la web oscura realmente se amargó. Lo dejé todo. Realmente no hacía nada en línea después de eso. Desconectaba mi Wi-Fi tan pronto como llegaba a casa, y si nadie la usaba, cambiaba mis contraseñas para cosas que tenía que usar, como cosas de la escuela. Estaba tan nervioso después de ese correo electrónico que apenas podía dormir por la noche, esperando que mi vida se desmoronara. ¿Cómo comenzaría? Otro correo electrónico, una llamada telefónica, un mensaje de texto. Llegó de la manera que menos esperaba, por correo. Llegué a casa de la escuela un día y encontré algo esperándome en la encimera de la cocina. Parecía correo basura al principio, el típico sobre de «has ganado». No fue hasta que vi el símbolo estampado al lado del encabezado que me di cuenta de lo que era.
Era una imagen de la cabeza de un cerdo, excepto que ésta tenía una sonrisa y un guiño en lugar de toda esa sangre. Lo abrí con temor, temblando por todo mi cuerpo. Parte de mí esperaba que estuviera lleno de anthrax y me matara allí mismo. Habría sido afortunado si eso hubiera sucedido. Dentro encontré una foto y una pequeña tarjeta blanca que decía: «Trabajaste tan duro». La foto era de mí, trabajando arduamente en el último rompecabezas frente a mi computadora. Parecía que la foto había sido tomada a través de mi cámara web o algún programa. Estaba recostado en mi silla de escritorio, con un dedo contra mi sien, mirando las posibilidades que había escrito en papel. Fue desgarrador verlo. Todas las nociones de que estaba seguro se desvanecieron en un instante. Llevé el sobre y su contenido a la chimenea y lo quemé allí mismo, sudando profusamente mientras lo veía convertirse en cenizas. Nunca llegó nada más de eso, pero el hecho de que sucediera cambió la forma en que veía el mundo. No hago mucho en línea y cuando lo hago es limitado a través de varias capas de seguridad. Nadie está seguro en ningún lugar de la red. Creo que esto fue en 2012 o cuando Silk Road estaba en su apogeo. Mi amigo me dijo que había pedido algo de MDMA en ese sitio y que realmente recibió el paquete por correo. Me pidió que le mostrara cómo usaba el programa. Creo que se llamaba Tor. Soy malo con las computadoras, así que no estoy seguro si es un programa o no. De cualquier manera, pasamos la mayor parte de una tarde maravillándonos con las cosas que podías comprar. Eventualmente nos encontramos con alguien que estaba vendiendo niños. La oferta era que podías listar las características del niño que querías, dependiendo de la dificultad de adquirir ese tipo de niño. Luego pagar entre $5 y $50,000 y te lo enviaban. Había fotos de uno que tenía en stock donde estaban mayormente desnudos en una habitación sucia. O podías ir a buscar ciertos que querías y llevártelos. Inmediatamente apagamos la computadora y no volvimos a meternos en ella durante unos días. Ojalá hubiéramos llamado a la policía, pero éramos niños estúpidos y teníamos miedo de meternos en problemas por las drogas de mi amigo. No volvimos a meternos en la web oscura después de eso, pero sí experimentamos con el producto que obtuvo y, francamente, estábamos impresionados. Era una de las mejores Molly que habíamos tenido. No podía creer que lo hubiera pedido directamente a su puerta desde un sitio web oculto. Un par de semanas después, mi amigo me llama y dice que necesito ir a su casa lo antes posible. Esto era bastante inusual, pero lo acepté y le dije que pasaría después del trabajo. Cuando llegué allí, encontré a mi amigo sentado en su porche fumando como una chimenea lo que parecía ser un paquete entero de cigarrillos. Esto fue una señal de alerta desde el principio. Entré y me dijo que había recibido una pieza de correo hoy, algo de la web oscura. Asentí, esperando que me dijera que había pedido más drogas, pero no era el caso, no había pedido nada. Así que cuando vio un sobre entró en pánico y no lo abrió, me llamó en su lugar. Supongo que quería que yo fuera testigo o algo así, por si acaso. Era un sobre blanco simple, pero solo con su nombre y dirección. Lo abrió y encontró una carta con un hipervínculo a un sitio web. La carta decía algo como que cometimos un error al ver el sitio de venta de niños, y ahora estamos involucrados en un panorama más grande. Decía que necesitábamos visitar ese enlace antes de la medianoche, o nuestras búsquedas en la web oscura se harían públicas para nuestros amigos, familiares, autoridades locales, prácticamente todos en nuestro pueblo. Nos asustamos. ¿Quiénes eran estas personas? Incluso hicieron referencias a varias personas, como si supieran que no estaba solo. Me involucraron sin razón alguna más que la de culpabilidad por asociación. Me dije a mí mismo que esa sería la última vez que diría que sí a una persona que me preguntara si quería ver algo interesante. Mi amigo sacó su laptop, inició el programa, y lentamente comenzó a escribir la URL. Observamos con horror mientras nos llevaba a un sitio web y todo lo que estaba reproduciendo era una grabación en video de mi amigo, y yo usando la laptop, con audio y todo. Si tenías ese enlace, podías vernos y escucharnos a mi amigo y a mí mirando un sitio web para comprar niños. Se sentía como la evidencia más incriminatoria que podía imaginar, a pesar de no haber hecho nada realmente malo. Me sentí enfermo hasta el punto de vomitar mientras observábamos. Debajo del video había un mensaje que decía: «Chicos, chicos, chicos, ¿qué hacemos con esto?», y debajo había otro enlace URL. No podíamos hacer clic en él,
así que mi amigo se vio obligado a escribirlo carácter por carácter. Esta vez apareció un recibo electrónico para el MDMA que mi amigo había comprado. La cantidad, la billetera de criptomonedas que usó para pagar, la IP coincidente, la dirección de su casa. La caja de texto en la parte superior de la pantalla decía: "La trama se complica, ¿no usaron esto, verdad?". Y junto a eso había una calavera y huesos cruzados, como los que ves en algo tóxico. Y por supuesto, había otro código URL. En este punto mi amigo estaba perdiendo la cabeza, absolutamente seguro de que iba a la cárcel. Quienquiera que haya hecho esto fue un paso más allá para construir un caso condenatorio de todo tipo de cosas criminales. No sabíamos qué hacer ni por dónde empezar. Todo lo que podíamos hacer era seguir los códigos hasta el siguiente sitio web. Cuando lo ingresó, apareció una página en blanco con una pantalla de video, y en ella había otra grabación de nosotros, excepto que solo estábamos mirando la pantalla fijamente. Parpadeé y luego me vi parpadear. Miré hacia abajo y me di cuenta de que no era una grabación, sino una transmisión en vivo a través de la cámara de la laptop. Mientras mirábamos, un banner de texto apareció encima del video que decía: "Acceso de 24 horas gratis para ver". Desplazamos un poco hacia abajo y encontramos todo un menú de diferentes URLs. Esta vez, cada una con un título. Dado que era la laptop de mi amigo, la mayoría de ellos tenían que ver con él y su tiempo a solas, si sabes a lo que me refiero. Ir al baño, autogratificación, todo estaba capturado y disponible para que la gente lo viera. Él solo negó con la cabeza y miró la pantalla. Un hombre verdaderamente derrotado. Yo estaba involucrado, pero solo hasta cierto punto. Definitivamente no había videos de mí haciendo caras raras. Luego recibimos una alerta. Una caja de texto apareció y preguntó: ¿te gustaría que esto desapareciera? Las opciones eran sí, no, tal vez más tarde. Él hizo clic en sí inmediatamente a pesar de mis protestas. No sabíamos con quién estábamos tratando. Honestamente pensé que nos estaban guiando a otra trampa. Se apartó de la lente de la cámara y los dejó continuar. Fue bastante simple a partir de ahí. Los chantajistas tenían un menú de precios establecidos que mi amigo podía pagar para que cada video desapareciera, y no era barato. Estoy hablando de miles de dólares, decenas de miles cuando todo estaba dicho y hecho. No había forma de verificar que el intercambio fuera legítimo, así que solo le quedaba apostar y confiar en estos psicópatas cibernéticos. Cuando les explicó esto, no mostraron comprensión, simplemente dijeron: "paga o sufre". Pidieron su billetera de criptomonedas y él ingresó los dígitos. Esto les permitió vincularse a su billetera, pero no tenían la contraseña, así que no podían simplemente vaciarla. Les dio una billetera de criptomonedas propia, una especie de desechable, y solicitaron su primer pago. Lo envió y justo ahí en la pantalla, uno de los videos desapareció de la lista. No fue un gran alivio, pero era mejor que nada. Según tengo entendido, todavía les está pagando hasta el día de hoy. Un día, mientras navegaba por la web oscura, encontré muchos repositorios de información semidudosa, como diversas maneras extremadamente específicas de tortura humana y señales de cuándo detenerse para que la persona no muera, listas extremadamente detalladas de materiales para crear bombas y cómo cablearlas para detonación remota por teléfono celular, y simplemente libros sexuales extraños. Cada uno era su propio tema de repositorio, como uno para tortura, uno para explosivos y uno para sexo. Me recordó mucho al Anarchist Cookbook, solo una especie de recopilación de todo tipo de cosas que al tío Sam no le gustaría que tuvieras, como cómo hacer LSD en tu bañera, minas terrestres caseras, cómo detectar o prevenir la hipnosis. Había muchos planos para hacer cosas como escopetas de cañón único y lanzallamas. No me aventuré en ninguno de los sitios de pornografía en la web oscura. Puedo encontrar lo que necesito en la web normal. Los sitios en la web oscura suelen ser extremos y presentan contenido ilegal. Si no estás operando en una conexión segura, es la forma más fácil de quedar atrapado en redadas y chantajes como Epstein. Muchas de estas personas dirigen estos sitios repugnantes para obtener información sobre otros. Claro, el contenido en sí satisface sus fetiches, pero la información y el chantaje es lo que les da verdadero poder. Estos lugares deben evitarse a toda costa desde un punto de vista moral, pero si no quieres problemas desde un punto de vista de seguridad también. Un sitio interesante,
pero no realmente aterrador, que vi fue uno que vendía MacBook Pros de ese año, y el sitio web afirmaba tener un par de cientos de ellos por unos $300 cada uno. Tenían una foto mostrando como 5 o 6 encendidos con una pila de ellos detrás. Probablemente algún tipo de estafa, pero nunca se sabe. Muchos usuarios clamaban en los comentarios que los compraron y los recibieron, y que eran laptops perfectas para trabajos varios en la web oscura. Otro interesante era alguien que vendía 2 Glocks con sus números de serie eliminados por unos $2,000. Realmente no hice mucho en la web oscura, así que tomaría la legitimidad de todos esos servicios con un grano de sal. Mi tiempo en la web profunda fue exploratorio, y solo por curiosidad. Mi amigo puede dar fe de comprar drogas en la web oscura. Compraba pastillas baratas y luego las vendía en su campus universitario por enormes ganancias. Estaba absolutamente fascinado con el empaque en el que enviaban las cosas. Era un camuflaje criminal de última generación. Era lo más inesperado de todos los tiempos. Todo comenzó con los folletos que empezó a recibir por correo cada semana. No pensé mucho en ello, pero esto también coincidió con que de repente tuviera cocaína todo el tiempo. Cuando le pregunté, me dijo que la estaba obteniendo de la web oscura y que le encantaría mostrármelo. Claro, me lleva a la parte trasera de su apartamento y me muestra la pila de folletos, todo lo que puedas imaginar, desde electrónica hasta bienes raíces y espiritualidad. Eran profesionales, llenos de información real y todos tenían diferentes impresiones e información de seguimiento, como números de teléfono y sitios web. Luego me mostró la solapa especial en la parte trasera donde podía cortarlo y acceder al polvo almacenado dentro. Alguien le estaba enviando drogas cada semana por una pequeña tarifa mensual. Me mostró el sitio web y todas las cosas diferentes que podías pedir. El siguiente que compró fue una hoja doble de ácido. Llegó en una copia de colección sellada de algún cómic antiguo. Ambos estábamos honestamente perplejos, ya que no había nada en el sobre que nos diera una pista de cómo encontrarlo. Fue solo después de quitar el plástico y hojear las páginas varias veces que nos dimos cuenta de que la última página no coincidía con el resto del libro. Era la hoja doble de ácido impresa directamente en el cómic. Encajaba exactamente con el recorte de la portada y todo. Mi mente estaba asombrada, por decirlo menos. Mi amigo lo había vendido todo en una semana y pronto estaba haciendo su próxima compra. Después de experimentar los efectos de la cocaína y el ácido, se lanzó a las pastillas. Dijo que había un gran paquete de oferta a precios locos. Además quería experimentar. Cuando llegaron los productos me reí tanto que caí al suelo. Dentro de esa caja había un montón de dispensadores de pez preenvasados, totalmente sellados en cartón y plástico, como los que vienen en la tienda. Este envío es bastante autoexplicativo. Rompe uno y dentro de cada dispensador había una pastilla diferente. Era una de las maquinaciones criminales más ingeniosas que podía imaginar. Esto continuó durante casi un año. Fue una montaña rusa loca que solo parecía subir si sabes a lo que me refiero. Mi amigo comenzó a ver algunas ganancias salvajes. Estaba ordenando peso, kilos y kilos durante la semana. Nada llegó jamás de manera descuidada u obvia. Era como descubrir una máquina de dinero. Hasta que un día todo se secó. Mi amigo hizo sus pedidos habituales de grandes cantidades, realizó sus pagos, pero nada llegó. Pasó una semana, y aún no había sobres extraños llenos de tarjetas Pokémon que en realidad eran blotters. Mi amigo se volvió un fantasma, una cáscara absoluta. No me confesó cuánto dinero tenía atado en todos los pedidos no recibidos, pero supongo que era más de $110,000. Después de eso, el sitio web que estaba usando en la web oscura desapareció. Simplemente se fue. La URL llevaba a una pantalla negra vacía. No es como si hubiera alguna forma de que pudiera apelar de todos modos, pero ahora se sentía final. Era el fin de la línea. Lo habían atrapado con los pantalones bajados. Hasta que un día algo apareció en su buzón. Era un folleto de un culto o algo así, ya que todo estaba en el tema de "Este es el fin". La portada decía algo como: "Estamos todos en gran peligro con un par de manos unidas en una oración". Lo interpretó como una tarjeta de presentación para el sitio web que se estaba cerrando, y todos estando en peligro potencial. Era casi como un anuncio para atar cabos sueltos o deshacerse de pruebas porque era el fin de los días, por así decirlo, para esta compañía del mercado negro. De hecho, esta línea de tiempo coincidió con una gran redada en Silk Road en 2013. Mi amigo nunca recuperó su dinero, pero tampoco fue a la cárcel.
No puedo decir que aprendió una lección, pero estoy seguro de que hay una aquí en todo esto. Esto es de hace mucho tiempo, cuando Silk Road 1 todavía estaba en pleno apogeo. Estaba buscando una cierta sustancia, pero no podía encontrarla en mi parte del mundo a un precio decente. Esto era realmente frustrante porque había sido abundante y fácil de encontrar en el pasado, pero por alguna razón las cosas estaban secas y la gente comenzaba a buscar alternativas. Me hablaron de Tor y el Onion Router y cómo acceder a Silk Road. Para aquellos que no saben de qué estoy hablando, Tor es como Google Chrome para la web oscura. Es el programa que necesitas para acceder a las páginas web únicas que solo tienen esos sitios. Silk Road era un mercado de la web oscura donde podías comprar y vender literalmente cualquier cosa entre sí. Tenías que usar Bitcoin y confiar en un sistema clandestino para obtener lo que pagabas. Toda la experiencia es totalmente surrealista al mirar hacia atrás, pero probablemente uno de los aspectos más geniales en los primeros años 2000. Tor se llamaba el Onion Router, porque aleatorizaba tu IP con cada clic del mouse. Así que un minuto podía decir que estabas en Vermont, el siguiente en Perú, luego en Helsinki. Te haces una idea, es un sistema intrazable, a menos por supuesto que subestimes los medios del sistema y puedan rastrear a las personas. Pero esa es una discusión completamente diferente. Entonces, conseguí Tor y entré en la web oscura. Me encontré en Silk Road. Todo parecía bastante sencillo, así que simplemente hice mi publicación como lo haría en Craigslist o cualquier otro tablero de mensajes. Hola, busco hongos, por favor respondan. Era básicamente la idea. Se sentía sospechoso y estúpido, pero sin opciones lo intenté. Cuando revisé a la mañana siguiente, no había recibido ningún mensaje y prácticamente lo descarté. ¿Qué estaba pensando de todos modos? Pero después de unos días alguien respondió. Tenían una oferta y me pidieron que les enviara un mensaje, lo cual acepté. Intercambiamos los detalles y, de repente, me encontré aceptando enviarle a este extraño alrededor de $800. Esto era mucho más de lo que originalmente planeé gastar, pero por alguna razón, la persona con la que estaba hablando me resultaba encantadora. Los traficantes de drogas parecían tener ese efecto en mí, así que sabía que este tipo era legítimo. Solo tenía $200 reservados para la compra, así que los $600 adicionales estaban mordiendo mi dinero para el alquiler y las facturas. Tuve que convertir todo en Bitcoin y luego enviarlo a una dirección de billetera aleatoria. Honestamente, todo se sentía bastante de alta tecnología y genial en ese momento. Después del pago, el tipo acordó enviarme una onza de hongos por semana durante 6 semanas. La naturaleza retrasada de esto lo mantenía más seguro, y me permitiría hacer más ventas con el tiempo. Todo tenía sentido en mi cabeza. No obstante, la entrega nunca llegó. Pasaron 2 semanas, nada, y la cuenta del tipo desapareció de mi historial de contactos. Ese encanto que sentí era el de un estafador. Simplemente no podía distinguir la diferencia a través de una pantalla de computadora. Me sentí estúpido, ya que no había nada que pudiera hacer. Pero el verdadero problema era que planeaba vender ese primer envío para cubrir el dinero del alquiler que había gastado. No podría cubrir mis necesidades en 2 semanas cuando llegara el primer día del mes. Ahora tenía todo tipo de problemas que lidiar en la vida real. Así que hice lo único que podía hacer para vengarme en la web oscura. Dejé a ese tipo una mala reseña en el foro de Silk Road. Dije que me había estafado, probablemente había estafado a muchos otros, y que no le dieran dinero, que no hicieran negocios de ningún tipo con ese tipo, que definitivamente robaría tu dinero. Después de eso, hice lo mejor que pude para olvidar y empezar a buscar trabajos secundarios para cubrir las facturas. Fue agotador, pero encontré algunos trabajos secundarios y empecé a llenar las arcas antes del próximo mes. Un día llegué a casa y solo quería relajarme, descansar en la computadora un poco. Recordé todo el asunto de la web oscura y decidí echar un vistazo a mi publicación en Silk Road, y ahí es cuando veo que tengo un nuevo mensaje. Decía algo así como: «Hola, soy un vendedor reputado aquí en Silk Road. Vi tu publicación esta mañana sobre el usuario estafador. Tuve un intercambio con él hace unos días en el que también intentó estafarme, así que estoy tomando medidas contra él. He usado una de mis cuentas alternativas para venderle varias onzas de MDMA. Ya ha pagado por el producto,
y lo que puse en el correo fue 450 gramos de cristales de azúcar y una nota adhesiva con una carita triste y su nombre completo escrito en ella. ¿Hay algo más que te gustaría que este usuario sufriera? No tenía idea de quién era esta persona que me estaba enviando mensajes, pero me estaban permitiendo idear las consecuencias para ese tipo. Era una especie de honor entre ladrones y honestamente lo encontré fascinante. ¿Qué mensaje para recibir que el sistema de Silk Road se estaba autocorrigiendo? Desafortunadamente no tenía realmente ideas creativas en ese momento para hacerle sufrir, así que no hice ninguna sugerencia. El vendedor me dijo que estaba bien, que el usuario tendría mucho que lidiar en las próximas semanas. Luego me pidió la dirección de mi billetera de Bitcoin y el monto adeudado por la estafa. Pensé mucho en mi respuesta. Parte de mí quería mentir, ver si podía sacar provecho de todo el asunto, pero otra parte de mí estaba segura de que esta persona podría descubrir la verdad. Era la web oscura. Estas personas podían descubrir cualquier cosa. Si mentía podría costarme más al final, así que simplemente le dije la verdad, lo cual, incluso entonces, sonaba bastante caro. Me dio el visto bueno y dijo que pronto me devolvería el dinero. No podía creerlo, pero mi mala reseña realmente iba a hacer que me devolvieran mi dinero. Después de la experiencia que tuve, no estaba realmente seguro de que todo esto fuera legítimo. Cuando me desperté a la mañana siguiente, sin embargo, todo el dinero había sido devuelto a mi billetera. Ojalá pudiera explicar la sensación que tuve, como si mi espíritu hubiera sido recargado. Creí en la humanidad y, por supuesto, desarrollé un profundo respeto por la comunidad de la web oscura después de eso. Estaba solo en mi habitación, el sonido del teclado y el clic del ratón llenando el silencio. Las luces de la calle se colaban por las persianas, proyectando sombras sobre las paredes. La oscuridad era reconfortante. Siempre me había sentido más productivo de noche. Esa noche, sin embargo, mi productividad iba a llevarme por un camino del que me arrepentiría profundamente. Había oído hablar de la Deep Web antes, historias sobre hackers, drogas y todo tipo de cosas ilícitas. Pero lo que me intrigaba eran las mystery boxes. Gente compraba cajas llenas de contenido aleatorio, y muchas veces perturbador, y luego compartían sus hallazgos en línea. Como cualquier adolescente curioso y aburrido, me preguntaba qué podría encontrar en una de esas cajas. Con el corazón latiendo con fuerza, descargué Tor, el navegador que necesitaba para acceder a la Deep Web. Mis dedos temblaban mientras configuraba todo, asegurándome de seguir cada paso de las guías en línea para mantener mi anonimato. Aunque sabía que era peligroso, la adrenalina del riesgo me impulsaba a seguir adelante. Navegar por la Deep Web era una experiencia surrealista. Había mercados de drogas, armas y servicios que solo había visto en películas, pero mi objetivo era encontrar una mystery box, y después de unos minutos de búsqueda lo logré. La oferta era tentadora. Mystery box, contenido aleatorio, puede incluir cualquier cosa. $500 en Bitcoin. Mi mente estaba dividida entre la emoción y la prudencia. Sabía que gastar ese dinero era una locura, pero el deseo de experimentar algo fuera de lo común prevaleció. Transferí los bitcoins a la dirección proporcionada y envié el pedido. La confirmación llegó casi de inmediato. Tu mystery box será enviada pronto. Gracias por tu compra. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y expectación. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón daba un vuelco, esperando que fuera el paquete. Finalmente, una tarde, el repartidor dejó una caja en la puerta de mi casa. No tenía ninguna marca distintiva, solo un simple paquete marrón. Lo llevé a mi habitación y cerré la puerta. La caja era más pesada de lo que esperaba. La abrí con cuidado y lo que encontré dentro fue desconcertante. Había una variedad de objetos. Un viejo osito de peluche, una foto Polaroid de un paisaje desértico, un cuchillo oxidado y una nota escrita a mano. La nota decía: disfruta tu mystery box, este es solo el comienzo. No le di mucha importancia a la nota en ese momento. Pensé que era parte del espectáculo, un intento de hacer la experiencia más espeluznante. Pero al día siguiente, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto era simple. ¿Te gustó la caja? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Abrí el correo y lo que vi me dejó helado.
Había una foto de mi casa tomada desde el exterior, claramente desde la calle. El mensaje continuaba: sabemos dónde vives. Disfruta tu Mystery Box. Nos mantenemos en contacto. Cerré el correo rápidamente, mi mente corriendo a toda velocidad. ¿Quiénes eran estas personas y cómo sabían dónde vivía? Esa noche no pude dormir. Cada ruido fuera de mi ventana me hacía saltar. Cada sombra me parecía una amenaza. Me repetía a mí mismo que todo era una coincidencia, que alguien me estaba jugando una broma pesada. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Los días siguientes recibí más correos. Cada uno contenía fotos de lugares que frecuentaba: la escuela, el parque donde solía correr, incluso la tienda de conveniencia donde compraba golosinas. La nota final siempre decía lo mismo: nos mantenemos en contacto. Empecé a evitar esos lugares tratando de mantenerme alejado de cualquier cosa que pudiera hacerme un objetivo fácil. Pero no importaba cuánto tratara de evitar ser visto, las fotos seguían llegando. Una noche, mientras cenaba con mi familia, recibí un mensaje de texto. Era de un número desconocido y contenía una foto reciente de nosotros sentados a la mesa. Mi corazón se detuvo. Miré alrededor de la casa tratando de encontrar cualquier señal de que alguien estuviera espiando. No había nada, solo el tranquilo barrio suburbano en el que siempre había vivido. Intenté mantener la calma. No quería alarmar a mis padres. Después de la cena, fui a mi habitación y traté de pensar en qué hacer. Decidí responder al mensaje. Escribí: ¿qué quieren de mí? La respuesta llegó casi de inmediato: divertirnos. Pasaron las semanas y los correos y mensajes se hicieron más personales. Recibí fotos de mis amigos, de mi familia en sus rutinas diarias. La peor fue una foto de mi hermana pequeña jugando en el jardín. La amenaza implícita era clara. Podían llegar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Estaba viviendo una pesadilla. El punto de quiebre llegó una noche cuando mis padres salieron y me quedé solo en casa. Estaba viendo televisión en la sala cuando escuché un ruido en la puerta trasera. Fui a investigar y, para mi horror, vi a 2 hombres vestidos de negro tratando de forzar la cerradura. Mi cuerpo se paralizó por un momento, pero el instinto de supervivencia me hizo reaccionar. Cerré todas las puertas y ventanas, corrí a mi habitación y llamé a la policía. Mientras esperaba a que llegaran, me escondí en el armario con el teléfono en la mano. Escuchaba cada sonido, esperando escuchar el crujido de la puerta abriéndose o pasos en el pasillo. Mi respiración era pesada y sentía el corazón en la garganta. Los minutos parecían horas. Finalmente escuché las sirenas y vi las luces azules y rojas a través de la ventana del armario. La policía revisó la casa, pero los hombres ya se habían ido. Les conté todo a los oficiales: la Deep Web, la Mystery Box, los correos y las fotos. Tomaron mi declaración y me prometieron investigar, pero no tenían muchas esperanzas de encontrar a los responsables. Me aconsejaron cambiar mis contraseñas, usar software de seguridad y, sobre todo, no volver a entrar en la Deep Web. Desde entonces, he vivido con un miedo constante. Cada vez que suena el timbre o recibo un correo electrónico inesperado, mi corazón se acelera. He tomado todas las precauciones posibles, pero la sensación de estar siendo observado nunca desaparece. No he vuelto a la Deep Web y he tratado de seguir adelante con mi vida, pero la sombra de esa experiencia siempre está presente. Aprendí de la peor manera que la curiosidad puede ser extremadamente peligrosa. Ahora, cada vez que escucho a alguien hablar sobre la Deep Web, les advierto sobre los peligros reales que pueden encontrar. Esta es mi historia, una advertencia para cualquiera que piense que puede explorar la web oscura sin consecuencias. Estábamos en la casa de Kylian, preparándonos para una noche de chicos. Era una tradición para nosotros reunirnos los viernes por la noche, tomar algunos tragos y hablar de la semana. Esa noche en particular, Manuel había traído una botella de whisky y José había conseguido unas cervezas. Estábamos listos para una noche relajada y divertida, sin saber que terminaría siendo la más aterradora de nuestras vidas. Mientras nos acomodábamos en la sala, Kylian nos mencionó algo que había leído en un foro en línea: la Deep Web. Habíamos escuchado historias y rumores sobre ese lado oscuro de Internet, pero ninguno de nosotros había tenido el valor de explorarlo. Kylian, sin embargo,
Había descargado el navegador Tor y estaba ansioso por mostrarnos lo que había encontrado. La idea de navegar por la Deep Web mientras bebíamos nos pareció emocionante y peligrosa, una combinación perfecta para una noche de chicos. Después de unos cuantos tragos, Kylian encendió su laptop y abrió Tor. Nos explicó brevemente cómo funcionaba y nos advirtió que no intentáramos nada ilegal. Solo queríamos explorar, ver de qué se trataba todo el alboroto. Navegamos por varios sitios, algunos más extraños que otros, pero todos inquietantes. Había mercados de drogas, armas, documentos falsificados y cosas mucho peores que prefiero no recordar. Fue entonces cuando Kylian encontró un chat en vivo. La idea de hablar con alguien en la Deep Web nos pareció fascinante y un poco aterradora, pero decidimos intentarlo. Nos unimos a la sala de chat y para nuestra sorpresa, alguien respondió casi de inmediato. El usuario, cuyo nombre era simplemente Watcher, nos dio la bienvenida y nos preguntó qué buscábamos. Le dijimos que solo estábamos explorando y que éramos nuevos en la Deep Web. Watcher empezó a contarnos sobre los peligros y las maravillas ocultas de la Deep Web. Nos advirtió sobre los hackers, los estafadores y los criminales que acechaban en cada rincón. Aunque sus palabras deberían haber sido suficientes para asustarnos, la curiosidad y el alcohol nos mantuvieron pegados a la pantalla. Fue entonces cuando Watcher sugirió hacer una videollamada. La idea era descabellada, pero estábamos lo suficientemente borrachos y curiosos como para aceptar. Conectamos la cámara y, después de unos segundos, la imagen de Watcher apareció en la pantalla. Llevaba una máscara negra que cubría su rostro, dejando solo sus ojos al descubierto. Nos saludó y empezó a hablar de las cosas que había visto y hecho en la Deep Web. A medida que avanzaba la conversación, Watcher comenzó a preguntar más sobre nosotros, sobre nuestras vidas y nuestra ubicación. Nos sentimos incómodos, pero seguimos respondiendo, pensando que todo era parte del juego. De repente, Watcher dijo algo que nos dejó helados. «¿Cómo está la casa, Kylian? Se ve bastante acogedora». Nos miramos unos a otros, sin entender cómo podía saber el nombre de Kylian. Fue entonces cuando mostró algo en su pantalla, una foto de nosotros tres tomada desde la ventana de la sala en ese mismo momento. El pánico se apoderó de nosotros. Manuel se levantó y corrió hacia la ventana, pero no vio a nadie. Watcher se rió y dijo, «No tiene sentido correr. Estoy más cerca de lo que piensan». Cerramos la laptop de golpe, pero el miedo ya estaba instalado en nuestros corazones. Nos quedamos en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El silencio fue roto por un golpe suave en la ventana. Saltamos de nuestras sillas, el miedo palpable en el aire. Nos acercamos lentamente, pero no vimos nada. La paranoia comenzó a apoderarse de nosotros. Decidimos cerrar todas las cortinas y apagar las luces, tratando de escondernos de la amenaza invisible que parecía acecharnos. Minutos después, el teléfono de Kylian sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo leyó en voz alta. «No puedes esconderte de mí. Sé lo que estás haciendo en todo momento». Fue entonces cuando decidimos llamar a la policía. Kylian, con manos temblorosas, marcó el 911 y explicó lo que estaba sucediendo. Los oficiales llegaron rápidamente y revisaron la casa y los alrededores, pero no encontraron a nadie. Nos quedamos en la casa de Kylian esa noche, incapaces de dormir, esperando que algo más sucediera. La policía nos aconsejó apagar todos los dispositivos y no interactuar más con desconocidos en la Deep Web. A pesar de su presencia, el miedo no se desvaneció. Pasamos la noche en vela. Cada ruido nos hacía saltar. Cada sombra nos parecía una amenaza. A la mañana siguiente, después de que los oficiales se fueron, intentamos volver a la normalidad, pero era imposible. Las fotos, los mensajes y la presencia de Watcher nos habían dejado marcados. Seguimos recibiendo mensajes esporádicos en los días siguientes, pero nunca más vimos a Watcher en persona o en video. No sabemos si alguna vez nos dejarán en paz. Vivimos con el miedo constante de que podrían volver, de que podrían estar observándonos en cualquier momento. No hablamos mucho de esa noche, pero el terror y la incertidumbre siempre están ahí, acechando en el fondo de nuestras mentes. Aprendimos una lección valiosa. La Deep Web no es un juego, y nunca sabes quién podría estar al otro lado de la pantalla. Estaba en Tor tratando de encontrar algunos sitios web realmente profundos.
Estaba en una sala de chat donde la gente normalmente compartía enlaces a sitios web más profundos y fotos y videos extraños, comúnmente pornografía ilegal. Un tipo llamado Vintage XXX publicó un enlace sin describir qué era. Hice clic en él y me llevó a una pantalla negra donde eventualmente apareció una gran caja de video con un botón de reproducción. La miniatura del video mostraba una habitación oscura solo iluminada por una pantalla de televisión. Por curiosidad, hice clic en reproducir y comencé a escuchar el sonido de estática de la televisión en el fondo, mientras líneas de estática descendían lentamente por la pantalla del video. No había una barra de búsqueda en este video. Luego noté que algo comenzaba a emerger lentamente de detrás de la pared. Era una figura vestida completamente de negro, con algún tipo de máscara negra también. Empecé a sospechar que era un video de susto y pensé que tenía razón cuando la figura saltó y corrió hacia la pantalla en menos de un segundo. Aún así, me asustó aunque lo esperaba, pero luego se puso extraño. La persona tenía su cara frente a la pantalla, moviéndose lentamente como si pudiera verme y me estuviera observando. Luego escuché una voz demoníaca y crujiente decir algo. Venía del video. Repitió la frase y pude entender que decía, «Pregúntame algo». Estaba realmente confundido. Traté de escribir algo, pero no había ningún lugar para ingresar texto. Luego dijo, «No el teclado, di algo». Sentí que mi corazón se golpeaba dentro del pecho cuando dijo esto. Abrí la boca y murmuré las palabras. «¿Puedes oírme?». Respondió con un «sí». Ahora estaba incómodo. Pensé que era un video. Presioné pausa, pero no hizo nada. Él dijo, «No intentes irte, quiero hablar». Traté de mover el mouse al botón de salir, pero el mouse estaba congelado. De hecho, ninguna de las teclas respondía en mi teclado. Hubo un largo momento de silencio antes de que mi cámara web comenzara a parpadear como si estuviera encendida, y mi cara apareció en la pantalla. «Ahí tengo una foto tuya ahora. Espera mientras obtengo tu dirección y luego podemos encontrarnos». Empecé a entrar en pánico, golpeando todas las teclas del teclado y agitando el mouse, pero no hacía nada. Tenía mi dedo en el botón de encendido, pero tampoco hacía nada. La computadora no se apagaba. La voz decía cosas locas como, «Estás atrapado aquí, te encontraré, ni te molestes». Agarré el destornillador que estaba en mi escritorio, desatornillé los 4 tornillos en la parte inferior de mi laptop y saqué la batería. Finalmente, la computadora se apagó. Estaba jadeando como si acabara de correr un maratón. Mi corazón latía 5 veces más rápido de lo que debería. Desde entonces he dejado mi laptop apagada y he recurrido a usar mi computadora de escritorio como mi computadora principal. Estoy seguro de que para ahora no pasará nada. Definitivamente no tuvo tiempo suficiente para obtener mi dirección. El sonido de la ventana al abrirse rompió el silencio de la noche, y mi corazón se aceleró al máximo. Sabía que había cometido un terrible error al contratar a ese amigo virtual en la Deep Web, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Estaba solo en casa. Mis padres habían salido a una cena de negocios y no regresarían hasta la madrugada. Lo que comenzó como una búsqueda de compañía en línea había tomado un giro oscuro y aterrador. Todo comenzó hace unas semanas. Como cualquier adolescente en una ciudad grande, estaba aburrido y buscando algo fuera de lo común. Había oído hablar de la Deep Web, y la curiosidad me llevó a descargar Tor y comenzar a explorar. Había leído historias sobre lo que podrías encontrar, desde mercados de drogas hasta sitios aún más oscuros, pero no buscaba nada ilegal. Solo quería experimentar algo nuevo. Fue entonces cuando me encontré con un sitio que ofrecía amigos virtuales. La idea me pareció interesante. Por una tarifa podrías tener a alguien con quien hablar, alguien que te escuchara y te hiciera compañía. Sonaba inofensivo y de alguna manera reconfortante. Me registré y pagué por un amigo virtual llamado Alex. Los primeros días fueron normales. Intercambiamos mensajes y charlamos sobre temas triviales. Parecía un buen tipo, siempre atento y dispuesto a escuchar. Sin embargo, las cosas empezaron a volverse extrañas. Alex comenzó a hacer preguntas más personales, queriendo saber detalles sobre mi vida diaria, mis amigos, mi familia. Al principio, no pensé mucho en ello, pero luego me di cuenta de que estaba compartiendo demasiada información. Un día, Alex me pidió que encendiera la cámara para que pudiéramos hablar cara a cara.
Me sentí incómodo, pero accedí. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro oscuro. Durante nuestra videollamada, noté que Alex no estaba solo en su habitación. Había alguien más en la sombra, alguien que apenas se movía. Cuando le pregunté al respecto, Alex desvió la conversación, pero no pude dejar de sentir una creciente sensación de inquietud. Luego empezó a hacer comentarios sobre mi casa, detalles que nunca le había mencionado. «Ese cuadro detrás de ti es bonito», dijo en un momento, y mi sangre se heló. No había forma de que pudiera saber eso a menos que hubiera estado viendo. Decidí cortar la llamada y cerrar la computadora, pero la sensación de ser observado no desapareció. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos extraños fuera de mi ventana. Me levanté y miré, pero no vi nada. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero el miedo persistía. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y miedo. Dejé de comunicarme con Alex, pero los mensajes seguían llegando. Eran cada vez más perturbadores, detallando cosas que solo alguien que estuviera cerca de mi casa podría saber. «Te vi salir con tu perro esta mañana», decía uno. «Esa camisa azul te queda bien», decía otro. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía a quién recurrir. Mis padres estaban siempre ocupados y no quería preocuparlos con lo que podrían pensar que eran solo tonterías adolescentes. Una noche, mientras estaba solo en casa, el sonido de la ventana abriéndose me hizo saltar del sofá. Fui a investigar y para mi horror vi a Alex, el hombre que había conocido como mi amigo virtual, tratando de entrar. Su rostro estaba torcido en una sonrisa siniestra, y sus ojos brillaban con una locura que nunca había visto antes. Intenté cerrar la ventana, pero él era más fuerte. «He venido a verte, Gastón», dijo, su voz goteando con malicia. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la puerta principal, pero él ya había forzado la entrada. Me atrincheré en mi habitación empujando muebles contra la puerta mientras llamaba a la policía con manos temblorosas. Podía escuchar sus pasos acercándose, su respiración pesada justo al otro lado de la puerta. «No puedes esconderte para siempre», murmuró, y sentí el sudor frío recorrer mi espalda. Los minutos se sintieron como horas hasta que finalmente escuché las sirenas en la distancia. Los pasos se detuvieron y luego oí el ruido de la puerta principal cerrándose de golpe. Abrí la puerta de mi habitación con cuidado y vi que Alex se había ido, pero el miedo no desapareció. La policía llegó y tomaron mi declaración, pero no pudieron encontrar rastro de él. Me aconsejaron no volver a usar la Deep Web y reforzar la seguridad en la casa. Desde ese día, he vivido con el constante temor de que Alex regrese. He vuelto a mi vida normal, pero cada vez que estoy solo en casa, cada crujido y sombra me recuerda esa noche. Nunca volveré a buscar compañía en la Deep Web. He aprendido que a veces la curiosidad puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Mis padres habían salido a cenar y yo estaba solo en casa, con la oportunidad perfecta para explorar la Deep Web sin interrupciones. Había oído hablar de las famosas Mystery Boxes, y mi curiosidad adolescente me empujó a adentrarme en ese oscuro rincón de Internet. Había leído historias sobre personas que encontraban todo tipo de cosas extrañas y perturbadoras, pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Después de navegar por varios foros y sitios web oscuros, finalmente encontré una oferta que me llamó la atención. Mystery Box contenido aleatorio. Puede incluir cualquier cosa. $300 en Bitcoin. La descripción era vaga, pero eso solo aumentaba mi curiosidad. Sabía que era arriesgado, pero no podía resistir la tentación. Rápidamente convertí mi dinero en Bitcoin y realicé la compra. La confirmación llegó casi de inmediato. Tu Mystery Box será enviada pronto. Gracias por tu compra. Pasaron unos días antes de que el paquete llegara. Era una caja simple, marrón y sin ninguna marca distintiva. La recogí del porche y la llevé a mi habitación, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, listo para abrir el misterioso paquete. La primera señal de que algo andaba mal fue el olor. Al abrir la caja, un hedor desagradable me golpeó, como a sangre seca y metal oxidado. Contuve la respiración y continué abriendo el paquete, sacando el contenido uno por uno. Lo primero que encontré fue un cuchillo, su hoja cubierta de sangre seca. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero seguí sacando cosas de la caja.
El siguiente artículo era un arma, una pistola pequeña y pesada. La levanté con cuidado, notando que estaba cargada. Mis manos empezaron a temblar mientras la dejaba a un lado. Luego encontré una bolsa pequeña que contenía dientes y uñas humanos, algunos con restos de carne todavía adheridos. Sentí náuseas y tuve que apartar la vista por un momento antes de seguir. Había más: un mechón de cabello rubio, un par de ropa interior femenina, varios juguetes sexuales y un condón usado. Cada objeto que sacaba de la caja aumentaba mi sensación de horror y asco. Finalmente encontré una nota arrugada en el fondo de la caja. La desplegué con manos temblorosas y leí: Disfruta tu Mystery Box. No olvides que siempre estamos observando. Mi primer instinto fue deshacerme de todo, quemarlo o tirarlo al río, pero algo me decía que eso solo empeoraría las cosas. Estaba claramente lidiando con algo mucho más serio de lo que había anticipado. Decidí que tenía que llevar todo a la policía. Sabía que no sería fácil explicar cómo había obtenido estos artículos, pero no tenía otra opción. Recogí todo el contenido de la caja, lo puse en una bolsa de basura y salí de mi habitación. Caminé hasta la estación de policía más cercana, sintiendo el peso de la bolsa como una carga literal y figurativa. Cuando llegué, le expliqué a la recepcionista lo que había encontrado, y ella me dirigió a un oficial que escuchó mi historia con atención. Los policías tomaron la bolsa y comenzaron a examinar su contenido. Sus expresiones se volvieron serias y me pidieron que los acompañara a una sala de interrogatorios. Me hicieron muchas preguntas: ¿cómo había obtenido la caja? ¿Qué sabía sobre los objetos y si tenía alguna relación con ellos? Les conté todo, desde mi curiosidad por la Deep Web hasta la compra de la Mystery Box. Pasé horas en esa sala, sintiéndome cada vez más como un criminal. Finalmente, uno de los oficiales regresó y me dijo que los artículos que había encontrado eran evidencia de un posible crimen. Me explicaron que necesitaban hacer un procedimiento para asegurarse de que no tuviera nada que ver con el caso. Tomaron mis huellas digitales y una muestra de ADN. Mientras lo hacían, me aseguraron que estaban investigando el origen de la caja y rastreando la transacción de Bitcoin. Me sentí aliviado de que estuvieran tomando el asunto en serio, pero el miedo y la culpa seguían pesando sobre mí. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que sonaba el teléfono o alguien llamaba a la puerta, temía que fuera la policía con más preguntas, o peor aún, las personas que me habían enviado la caja. Dormía poco y me sentía constantemente vigilado. Sabía que había hecho lo correcto al llevar todo a la policía, pero eso no aliviaba mi ansiedad. Finalmente, recibí una llamada de la estación de policía. Me informaron que habían rastreado la caja hasta una red de tráfico ilegal y que estaban trabajando en desmantelar la operación. Me agradecieron por mi cooperación y me aseguraron que no estaba involucrado en el crimen, pero me advirtieron que tuviera más cuidado en el futuro. Aunque aliviado, el miedo nunca desapareció por completo. Había aprendido de la peor manera posible que la curiosidad puede tener consecuencias aterradoras. Volví a mi vida normal, pero con una constante sensación de precaución. Nunca volví a la Deep Web y advierto a otros sobre los peligros que pueden encontrar allí. Esta experiencia me dejó una marca imborrable y un miedo que nunca me abandonará por completo.